pero espero que este tema sea de mucha bendición, sobre todo para cada una de las iglesias que están representadas por cada uno de los pastores. Es un gozo poder estar esta tarde con ustedes y bueno, dentro del área en la que nos desenvolvemos principalmente pues es el área de inclusión. Ya tenemos 33 años en esta área y el poder compartirles sobre esta experiencia de inclusión pues es un gozo, es una fortuna. Y bueno, para iniciar, espero no aburrirlos, vamos a iniciar precisamente con esa situación que me tocó compartir a mí. No sé si ustedes lo conozcan, el diseño universal para el aprendizaje, ¿sí? Nuestro tema es una mirada a los diseños universales, aprendizajes accesibles para todos, pero nos vamos a enfocar desde el punto de vista de cada una de las iglesias en las que ustedes pastorean, en las cuales también nosotros servimos como líderes y que de alguna manera pues estamos dejando de lado precisamente a esa diversidad. Por favor, la 2. Bueno, en este encuadre precisamente cuando se trata de hablar de inclusión de las personas con discapacidad, a veces pues nos da pena o no sé, mostrar más allá de ese amor genuino que Dios nos ha dado, porque en ocasiones, inclusive para las personas aún que no conocen de Dios, les gana el sentimentalismo, pero sobre todo el tratarlos como gente pobre, ay, pobrecitos, ay, tiene discapacidad, ¿no? Y aparte, pues son señalados y no hay una manera cómo nosotros podamos entenderlos o cómo poder de alguna manera poderles demostrar el amor que Dios nos ha dado, ¿no? Porque siempre caemos en poder, en tener lástima por ellos, creo que es la palabra adecuada. Por favor, hermano, la que sigue. Y bueno, yo ahí, a través de armar esta presentación que lo hice en conjunto con el pastor Martín y el hermano Octaviano, aprendí mucho y encontré por ahí este pasaje que está en Génesis precisamente y dice así: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Y si nosotros efectivamente vemos a la discapacidad realmente como Cristo y Dios, como Dios nos ha visto, entonces estamos tratando de demostrar el verdadero amor, pero si no estamos dándole esa atención, pues entonces yo creo, bueno, yo desde mi punto de vista estamos pisoteando esa imagen de Dios que al hacer las cosas perfectas, al hacerlas inigualablemente a su imagen y semejanza, incluso el poderlos mirar a los ojos con esos ojos que Cristo de alguna manera nos ha mirado a cada uno de nosotros. Y bueno, encontré otro pasaje que dice: pero cuando des un banquete, invita a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos, y serás bienaventurado. Y aunque ellos de alguno no nos puedan recompensar, sabemos que va a haber algo, va a haber un tesoro en los cielos cuando precisamente sea esa resurrección de los justos, como dice el pasaje de Lucas 14, del 12 al 14. Y entonces estamos representando ese amor que Jesús nos ha dado, pues de manera eterna o inmutable. Ese es como, más que frase, es como una pregunta. Por favor, la que sigue. Y bueno, la iglesia a través del tiempo, a través de la historia, pues ha desempeñado un papel fundamental en la creación de hospitales, más nuestra iglesia metodista en Estados Unidos, por la mayoría de los hospitales son metodistas, hay escuelas que son metodistas, inclusive los servicios que están para servir a la discapacidad, la mayor parte pues son metodistas. Entonces, como parte de nuestra iglesia, de nuestra visión, deberíamos tener una visión de inclusión dentro de nuestras iglesias, pero una inclusión centrada precisamente, más adelante vamos a ver
en esta verdadera inclusión, hablando en términos de discapacidad. Por favor, la que sigue. Y bueno, si anteriormente habíamos dicho que si tenemos una misión, eso pensando en cada una de sus iglesias que ustedes pastorean, si hay realmente una verdadera inclusión de estas personas con discapacidad, entonces pues no consideren lo que ahorita yo voy a decir, porque yo sí no considero que haya una respuesta fácil, sobre todo como iglesia, porque no nos vemos o no las veo como iglesias algunas inclusivas. Esa imagen que está puesta ahí en la lámina de PowerPoint, pues dice mucho. Está una persona en silla de ruedas y con unas escaleras. Yo pensaba, hasta en mi misma iglesia, tenemos una planta arriba donde están los salones. El día que llegue algún niño o alguna persona en silla de ruedas, pues cómo va a subir si no hay una rampa o no están las rampas en las entradas de las iglesias o no hay señalamientos en braille. O sea, lo vamos a ir desmenuzando poco a poco. Entonces, pues no existe un modelo de ministerio específico que realmente sí siga o asegure que las personas con discapacidad y sus familias pues se sientan vistos y amados, porque algunos empiezan a ir, pero al ver que no los atendemos como debiera de hacer, pues ya no regresan. Las personas a menudo se acercan a la inclusión pensando en cómo hacer que la iglesia sea más cómoda para las personas con discapacidad, porque aparte los cuidadores, aparte los hermanos, los padres, pues traen sentimientos internos que necesitan ser restaurados, y como iglesia tenemos también un propósito que es restaurar esos corazones. Llevan una carga muy pesada de poderlos atender, de llevarlos a los hospitales, de desinclusión, inclusive dentro de cada una de las escuelas. Las mamás pasan por este proceso, porque yo soy parte de este proceso y me puedo dar cuenta cómo lloran, cómo se desesperan, cómo ven que sus hijos pues no son incluidos, y cuando crecen, ¿a dónde van? ¿Hacia dónde van? Y bueno, se vuelven adultos y no son capaces algunos de poder, de ser autónomos por sí mismos. Por favor, la que sigue. ¿Cómo puedo salir ahora? Ahora sí hay dos preguntas aquí importantes. Estas preguntas se van a ir contestando, contéstenlas en una hoja, en su mente, pero que sí sea importante, pastores. ¿Cómo puedo salir de mi zona de confort y cambiar mi perspectiva? ¿Cómo puedo experimentar la bendición de no solo ministrar, sino de ser ministrado por personas con discapacidad? Porque a veces ustedes ministran, pero en ocasiones ellos nos ministran con su vida, con su entusiasmo, con su ejemplo, con su testimonio. Las mismas familias llegan a platicar todo el trayecto que han pasado hasta llegar a donde están en estos momentos, ¿no? Y uno se queda y dice, bueno, pues mis problemas son mínimos a todos los problemas que se tiene con estas familias. Gracias. La que sigue, por favor. Cuando, cuando la iglesia se permita realmente acoger a las personas con discapacidad, también a las de autismo y otra condición de aprendizaje, creo que podremos dar fruto. No nos hemos puesto, si pensamos sinceramente desde el interior de nuestro corazón, desde el interior de nuestras iglesias, pues ojalá y si haya iglesias que se dediquen a restaurar y a ministrar y a poder incluir a las personas con discapacidad. Ahí está otra foto que yo encontré y la verdad también me da tristeza porque yo la he podido ver en otras iglesias, en otras denominaciones a las que luego me invitan a poder compartir temas, y puedo ver que no hay rampas,
que suben a las sillas de ruedas, las suben cargando, o la otra vez subían a una persona que no podía caminar y dos niñas le subían sus pies escalón por escalón. Entonces, pues creo que eso no es lo correcto, que eso no debería de ser, y es por lo que hemos luchado. Bueno, yo en lo particular he luchado mucho en la institución educativa en poder incluir sobre todo a los niños dentro de una escuela regular. Y a través de todo esto, pues podemos ver que esa es una debilidad que tenemos y que podemos, o más adelante, ponerle pasión, ponerle esa fuerza y ese amor con el que Cristo de alguna manera nos dio la salvación a cada uno de nosotros, y que ahora lo hacemos por gratitud, viendo a las personas pues más desfavorecidas. En este caso, pues yo me dedico principalmente a la discapacidad. Por favor, la que sigue. Y bueno, la discapacidad es parte, yo escribí ahí, la discapacidad es parte de la vida en esta tierra y pues no debemos ignorarla. Sin embargo, las personas con discapacidad también han sido creadas a imagen de Dios. Eso ya lo vimos en la primera lámina. Cada uno de ellos aporta esa imagen de manera tan única que merece ser conocida. Merecen ser tratados igual que todos nosotros. Esta parte, sí, de verdad, el trabajar para la inclusión desgasta por la cuestión de la actitud. Durante mis años de servicio o los años que llevo en esta escuela en donde estoy ahorita, pues ha costado 9 años poder picar el camino y que los maestros entiendan lo que yo les voy a explicar más adelante, y poder tener una escuela inclusiva en donde ha costado poner barandales en las escaleras, ha costado poner barandales en los baños, tener baños ajustados para los niños con discapacidad motriz, señalamientos en lengua de señas, y falta mucho, mucho más, pero 9 años ha costado tocar puertas, sensibilizar a la comunidad sobre todo y a los directivos y a docentes, porque sí es complicado poder llegar a una verdadera inclusión cuando, cuando la mayor discapacidad que observamos, y lo podemos ver a veces en los pods o en el internet, que dice es la insensibilidad que nosotros mismos como humanos tenemos para las personas con discapacidad. La que sigue, pastor, por favor. Ahora, ¿qué pasaría si no necesitáramos reajustar nuestra planeación de iglesia para adecuarla a la amplia gama de habilidades, de discapacidades, hablando en general, no nada más de las personas con discapacidad, porque eso es lo que yo les traigo ahorita? De eso vamos a platicar, ¿para qué sirve el diseño universal? Y entonces, si usamos precisamente el diseño universal, pues mucha gente se va a sentir aún mejor, aún bienvenida, porque estamos trabajando para, para una diversidad, para una variedad de situaciones, tanto de discapacidad como de condición, y también de problemas de aprendizaje, porque muchas veces se puede dar una predicación, y si hay en una congregación diferentes estilos de aprendizaje, unos auditivos, unos kinestésicos, otros visuales, no todos aprenden al mismo ritmo. Y ahora pues en este tiempo, pues por eso se usan los medios tecnológicos, los audios, pues para que las personas puedan aprender de acuerdo a esa diversidad de ritmos, de estilos de aprendizaje que ellos tienen, a las diferentes motivaciones que de alguna manera ellos manejan. Y por eso ahora les puse aquí, quiero que pongan mucha atención en este cuento. Es un cuento corto. Usé algunas imágenes, a lo mejor son oficiales, pero siempre me gusta ser un poquito ilustrativa para que realmente
podamos entender de lo que estamos hablando. Por favor, pueden cambiar la presentación. Bueno, el cuento se llama, pongan atención por favor, les prometo no dormirlos. El cuento se llama La Escuela de los Animales. Y empieza así. Una vez los animales decidieron que tenían que hacer algo heroico para solucionar los problemas de un nuevo mundo, de modo que organizaron una escuela. Adaptaron un currículum de actividades consistentes en correr, trepar, nadar, volar, para facilitar la administración de todos los animales cursaban todas las materias. Entonces ahorita vamos a ver qué pasó. Por favor, la que sigue. El pato era excelente en natación, mejor incluso que su instructor, y obtuvo muy buenas notas de vuelo, pero pobres en carrera. Con el objeto de mejorar en este aspecto, tenía que quedarse a practicar después de clase e incluso abandonó la natación. Esto duró hasta que se lastimaron sus patas de palbípedo y se convirtió en un nadador mediano, pero el promedio era aceptable en la escuela, de modo que nadie se preocupó salvo el pato. Por favor, la que sigue. El conejo empezó a la cabeza de la clase de carrera. Sin embargo, tuvo un colapso nervioso como consecuencia del tiempo que debería dedicar a la práctica de la natación. La que sigue, por favor. La ardilla trepaba muy bien hasta que comenzó a sentirse frustrada en la clase de vuelo, en la que el maestro le hacía partir del suelo en lugar de permitirle bajar desde la copa del árbol. También sufrió muchos calambres como consecuencia del excesivo esfuerzo y lo pusieron apenas en un suficiente trepar y un insuficiente en correr. Le dieron hasta 2 calificaciones ahí. Por favor. El águila era una alumna problemática y fue severamente castigada. En la clase de trepar, llegaba a la cima del árbol antes que todos los otros, pero le insistía en hacerlo a su modo. Al final del año, un águila anormal que nadaba muy bien y también corría, trepaba y volaba un poco, tenía el promedio más alto y le correspondió pronunciar el discurso de despedida. Por favor. Los perros de la pradera quedaron fuera de la escuela y cuestionaron por qué la administración no incluyó en el currículum las materias de cavar y construir madrigueras. Pusieron a sus cachorros a aprender con el tejón y más tarde se unieron a las marmotas y topos para inaugurar una escuela privada con gran éxito. Quiero que hagamos una reflexión aquí porque ahorita voy a hacer 3 preguntas. Estas 3 preguntas son importantes porque aunque pareciera un cuento, lo que yo quiero es poder sensibilizar y que ustedes puedan hacer una reflexión si sus iglesias, precisamente cuando terminemos estos temas de inclusión, si de verdad nuestras iglesias son inclusivas, si nuestras iglesias están preparadas para la diversidad, hablando en términos de discapacidad. Y entonces la primera pregunta de reflexión es, y pueden contestarlas ahí, creo que está el pastor Martín, que puede darles un turno para que puedan contestarla. ¿Qué barreras tienen que enfrentar los animales de la escuela para participar y desarrollarse integralmente? ¿Alguien quiere participar? Sí, ¿qué barreras tienen que enfrentar? La no aceptación de su maestro en las condiciones que tiene y quererlas poner a ser mayores, causándoles un daño. Así es. Gracias. Así es. ¿Alguien? Gracias, muy bien, gracias. Ahora la 2. ¿Qué consecuencias tiene para cada uno de los animales el que sus diferencias individuales no sean consideradas?
¿Alguien desea contestar esta pregunta? Frustración. Sí, causamos frustración, ¿verdad? Pobres animalitos, decía yo cuando me presentaron este cuento hace como 15 años. Bueno, y la 3, ¿qué medidas tendría que tomar la escuela para reducir dichas barreras y dar respuestas a las diferencias de cada uno de estos animales? Potenciar las habilidades. Potenciar, sí, primero el desarrollar, algunos las tienen que desarrollar, otras las tienen que adquirir y al final pues potenciar, ¿verdad? Estas habilidades, pero de ellos de manera individual. Y bueno, eh, quería platicarles acerca de este cuento porque precisamente de lo que vamos a hablar es de poder tomar en cuenta todas las habilidades de las personas, de los niños, de los jóvenes, de los adultos, de los ancianos y de las personas con discapacidad, sin que ninguno se quede fuera, sin que ninguno podamos decir, ay, es que es doble trabajo porque ahora me tengo que dedicar a este y no me voy a dedicar a este, ¿no? Precisamente de lo que ahorita vamos a entrar en materia, que es el diseño universal para el aprendizaje, eso es lo que quiere. Por favor, ¿me puede cambiar la diapositiva? Bueno, y aquí vamos. El diseño universal para el aprendizaje, ¿sí? Es una metodología que nos ayuda precisamente a transformar la manera en cómo enseñamos y aprendemos y permite precisamente a cada estudiante, sin importar sus habilidades o sus estilos de aprendizaje, tenga la oportunidad de alcanzar un máximo potencial. Y a veces eso pasa en las iglesias. Decimos, no avanzamos en en el programa para niños, no avanzamos en el programa para adultos, pero a veces no todos los adultos son auditivos, no todos los adultos a veces son visuales, algunos son auditivos, y así podría yo enumerar como en experiencia también como escuela, como maestra de escuela dominical y como encargada ahorita del Ministerio de Niños de mi iglesia, el poder ver que es una diversidad de ritmos, de estilos, de motivaciones para el aprendizaje. Quizás podemos pensar, pues es que le servimos a Dios, que Dios nos va a ayudar o Dios les ayuda, sí, pero también nos ha dado elementos con los cuales nosotros podamos tener la oportunidad de poder desarrollar o de potenciar, como decía la pastora, esas habilidades que ellos tienen. Por favor, puede cambiarla. Y bueno, ¿dónde se origina? ¿Dónde surge? ¿Dónde surge este diseño universal? Pues precisamente siempre tiene que surgir de alguien, ¿verdad? Que en algún momento tuvo una necesidad. Yo en este camino que llevo en educación especial, en la discapacidad, siempre estoy rodeada de personas que crean fundaciones porque su sobrino falleció, porque su hijo tiene una discapacidad, porque su mamá necesitó esto. O sea, siempre son aquellas personas que de alguna manera han pasado por este recorrido. Y en este caso, precisamente, el ingeniero Ron Mace, porque era ingeniero, en esa búsqueda, él tenía una discapacidad motriz y estaba en silla de ruedas, y él en el área de arquitectura se desempeñó muy bien después porque él empezó precisamente a construir, pero eso tiene que ver desde el diseño, desde los planos del diseño de una casa, de un edificio. Eso es difícil porque nuestras iglesias pues ya están establecidas. Yo el otro día hacía una reflexión porque precisamente la semana pasada me enviaron a tomar un curso DUA porque ahorita vamos a platicar que ya tiene varias actualizaciones y en este caso estamos en el 3.0, que ahorita vamos a hablar de él, y ahí nos explicaba el ponente español
que decía, desafortunadamente, desde un inicio tenemos que pensar en la diversidad cuando estamos construyendo los planos, cómo va a quedar la escalera, cómo van a quedar las bajadas de las para silla de ruedas, como si hay un espacio de rampas para los que tienen una discapacidad visual, o cómo poder poner timbres o letreros para los que en braille. Entonces, desde que se crea este diseño, es cuando debe adaptarse, pero con el paso del tiempo nosotros podemos ir adaptando poco a poco en cada una de nuestras iglesias o en cada una de nuestras casas, porque tampoco nosotros estamos exentos a sufrir una discapacidad, pero pensar, ¿no? Entonces, el arquitecto Ron Mace, en ese contexto de arquitectura, él es el que empieza precisamente a eliminar este tipo de barreras y le ponen el nombre precisamente para la accesibilidad desde el diseño en lugar de adaptaciones posteriores. Entonces, por eso, siempre que ahora con el tiempo se sugiere que si voy a construir una casa, siempre esté pensada en un diseño universal. Por eso hablamos de un diseño universal para diferentes personas, porque uno nunca sabe cuándo puede tener un accidente. Yo hace 2 años tuve un accidente en mi pierna izquierda y estuve pues casi 2 años fuera y pues mi casa no estaba adaptada para que yo caminara. Mi esposo tuvo que mover los muebles, que acomodarme, porque estuve usando pues una bota mecánica y luego la rehabilitación y cuestiones así, ¿no? Entonces, por eso se piensa en este diseño y precisamente los objetivos es crear estos entornos inclusivos a través del diseño, pero también ahora ya se crean productos, ya se crean entornos y servicios utilizables para estas personas, independientemente de las características físicas, sensoriales que tengan. Algunas, no todos, algunos medicamentos en las cajitas ya traen braille, algunas otras, en algunos otros lugares yo he visto en algunos cines les prestan los audífonos a los niños con autismo o la cartelera es un poquito más fácil de entender para algún niño con discapacidad intelectual. Solamente en una playa en México yo he podido ver allá por Yucatán que hay una sola playa para personas con discapacidad en donde baja la rampa para que puedan bajar la silla de ruedas y ellos puedan acceder a la playa, ¿no? Por favor, vamos a cambiar la lámina. Y bueno, en este inter del DUA 3.0 porque es la tercera versión, ya tiene 7 principios, parte de los 7 principios del diseño universal para el diseño universal. El diseño universal precisamente nos habla de un uso equitativo, diseños adecuados para todos, flexibilidad, adaptar opciones al uso para diferentes preferencias, uso simple o intuitivo, fácil de entender. Fácil de entender porque a veces llegamos y no tenemos señalamientos, no tenemos letreros. Si una persona con ceguera llegara, debería de existir las lonas que están en las entradas o los carteles, deberían de estar en braille para que ellos pudieran tocar y pudieran de alguna manera comunicarse. Información comprensible, legible para todos. No todos tenemos el mismo grado de comprensión, inclusive dentro de las iglesias. Cuando a veces en los boletines ponemos la editorial, yo he leído algunos, pues están sencillos, pero otros pues sí tienen algo de teología y no todos pues tenemos la misma comprensión en ese aspecto. Tolerancia al error reduce a riesgos por errores, bajo esfuerzo físico, fácil uso o con mínimo esfuerzo, espacio y tamaño para el uso y acceso, accesible para cualquier usuario sentado o de pie. Y entonces vamos viendo que
si yo hago mi evaluación de mi iglesia, pues no quisiera poner mi calificación, ¿verdad? Pero precisamente es porque desde el diseño original, desde los planos, pues en años pasados, pues no pensamos, ¿verdad?, en que pudiera haber con el tiempo una diversidad. Y bueno, esta evolución y áreas ha dado impacto. El diseño universal ha evolucionado hacia una filosofía ya global, mundial, porque ya la están aplicando ahora en este curso que tomé, que fue pues sí fue de carácter mundial, ya es aplicable en varios países, ya es aplicable en la tecnología. Bueno, ahorita con la tecnología como nos estamos comunicando, ya hay cómo comunicarnos con otros países, ya tenemos algunas apps también para niños con discapacidad, para personas con discapacidad. El transporte, los camiones, pues ya pueden subir en silla de ruedas, con bastones. Algunos tienen mensajes, tienen logos de discapacidad. Aquí la situación que yo observo es que la cultura es la que no tenemos, una cultura de discapacidad, porque yo lo viví en carne propia cuando tenía que trasladarme a mi trabajo, en mi transporte público, que está más o menos, si me voy puebleando son 2 horas, y me daba miedo porque me empujaban, no había, las camionetas no tienen para la discapacidad, iba muy llena, yo con el bastón, y bueno, ahí fue donde también yo vislumbré que no tenemos una cultura. Va uno en la calle con el bastón, lo empujan a uno, o un niño con autismo llora en el centro comercial y lo primero que dicen, ay, calla a tu niño berrinchudo, ¿no? Entonces, no hay una cultura para la discapacidad. Un niño sordo tiene que ir a la tienda y si tiene su lengua materna, que es el LSM, pues no se va a poder comunicar. O la mayor parte de nosotros tendríamos también que manejar cada uno de estos lenguajes o lenguas maternas de las personas con discapacidad. El impacto en la educación, pues ha inspirado al diseño universal para el aprendizaje, que es el DUA, y ha adoptado entornos educativos con el fin de poder eliminar estas barreras, creando precisamente una planeación flexible y accesible para todos los estudiantes. Y pues el propósito tanto del diseño universal como el diseño universal para el aprendizaje está encaminado precisamente a promover la inclusión, la equidad, eliminando toda barrera de acceso y participación y aprendizaje que se puede dar en una escuela, y también porque se dan las iglesias, las escuelas. La iglesia también es una institución educativa, y a veces los programas vienen generalizados. Entonces nosotros como maestros ya dentro de las iglesias, pues en lo particular, pues hacemos nuestros propios ajustes razonables. Al ratito les voy a decir ese concepto, y podemos entender, pues si yo como especialista lo entiendo, pero pues hay maestras que tienen la habilidad y tienen el don de ser maestra, pero pues no estudiaron para maestra y no podemos adecuar, ¿verdad?, una actividad, hacerla más flexible para los niños. Por favor. Y bueno, entonces aquí viene lo que yo les platicaba. El diseño universal para el aprendizaje DUA se da desde el 2008, cuando hay una reforma para que pasamos de la integración educativa, que definía a una persona con discapacidad, que la persona se tenía que adaptar a los sistemas de las instituciones. Y entonces empezaron los primeros proyectos de poder incluir a los niños de acuerdo a las necesidades, de incluir a los jóvenes y hasta los mismos adultos. Por eso en el 2008 fue el diseño universal para el aprendizaje DUA 1.0. En el 2011 hay un cambio, porque se van dando los cambios, como ustedes saben, se ponen en piloto y empiezan a ver cosas que no son buenas, y en el 2011
se da el 2.0. En el 2018 al 2020 estamos trabajando con el 2.2. En el 2014 empezamos a trabajar con el 2.1 y tiene de agosto para acá que en el 2024 iniciamos a trabajar con el enfoque multicultural del 3.0. ¿Por qué? Porque nos centrábamos en los otros enfoques se centraban en las necesidades particulares de la persona con discapacidad y no en el contexto, porque si hemos visto hasta ahorita, el contexto creo es donde se encuentran las barreras. Están las barreras precisamente estructurales, las barreras que le llamamos de conciencia o de actitud, que son las actitudinales, y dentro de la escuela pues hay barreras pedagógicas que los mismos maestros propiciamos para que nuestros alumnos no aprendan. Si hay dudas y preguntas, Pastor, me las pueden hacer, ¿eh? Por favor, cambiamos. Sí. Y bueno, esto tiene que ver, bueno, una de las bases principales del diseño universal para el aprendizaje se apoya en la neurociencia. Los investigadores del CAS, que es en Estados Unidos es el Center Apple Special Technology, que son los encargados precisamente de ir diseñando estos avances hacia el DUA, pudieron establecer que dentro de la compleja red, y varios de ustedes lo conocen, pues nuestro cerebro es el mayor, yo digo es la mayor máquina aparte del corazón que tenemos, que Dios nos dio y que lo creó perfecto, con un montón de conexiones neuronales y con sinapsis que pueden conectar áreas cerebrales infinitas. Y bueno, y entonces aquí viene, bueno, a mí me gusta mucho la neuropsicología, entonces aquí viene que existen 3 tipos de subredes en las cuales se basa el diseño universal para el aprendizaje. Estas redes intervienen de modo preponderante en el proceso del aprendizaje y que se especifican precisamente en cada área del procesamiento de la información y de la ejecución. Ahí les puse yo una referencia precisamente del Instituto CAS, que es Rose en el 2006, Rose y Meyer, que son precisamente los creadores del diseño universal para el aprendizaje. Y pues yo, ¿qué les puedo platicar? Ustedes con su experiencia pues saben que el cerebro pues está muy bien organizado y en una serie de módulos o áreas, y precisamente cada área tiene la captura de diferente tipo de información. Entonces las estructuras cerebrales implicadas precisamente en este proceso contribuyen a que se realice una buena atención para todos. Por eso contamos con estilos de aprendizaje, contamos con motivación para aprender, contamos con diferentes modos para comprender, para tener compromiso y responsabilidad para hacer las cosas. Por favor, ¿podemos cambiar? Y bueno, en ese encuadre yo les hice casi un resumen de un diplomado de casi 4 años de DUA, pero lo más importante es que la neurociencia y el aprendizaje activan precisamente estas regiones cerebrales. Y ya vimos que ahora en los principios DUA tenemos 6 principios. En el diseño universal teníamos 7 y ahora en el diseño universal para el aprendizaje tenemos 6 principios. Primero, la singularidad del cerebro. Cada cerebro es único. Podemos pensar, no hay inteligencia cero, y Howard Gardner a través de su teoría lo demostró, ¿no? Con diferentes inteligencias múltiples, cada uno es bueno en diferentes áreas. Entonces, cada cerebro es único y así Dios nos creó únicos. 2, la variabilidad humana.
hay diferencias individuales por genética, por experiencias y por contexto, porque pues nuestro proceso genético determina muchas situaciones de aprendizaje o muchas situaciones de salud en nuestro cuerpo, pero también las experiencias contextuales nos llevan a tener un carácter diferente, pero sobre todo a desarrollar procesos emocionales muy diferentes también según cómo nos trata el contexto. El número 3 son las experiencias previas. Estos pues nos ayudan porque nos hacen crear nuevos aprendizajes. El 4 es el cambio constante. El cerebro cambia constantemente de nuevas experiencias y a esa situación la complementa precisamente esta neuroplasticidad cerebral porque hace la creación de nuevos neurotransmisores, nuevas sinapsis que se van creando de acuerdo a situaciones de aprendizaje y experiencia. Por eso yo a los niños en el consultorio o allá en mi trabajo, yo soy muy neurosensorial con ellos, les permito que toquen tierra, que toquen todo lo que tenga que ver con contacto de las manos, de los aromas, de los ojos, del oído, porque esos son los principales productores de sinapsis para crear nuevas estructuras y pueda haber una neuroplasticidad para este aprendizaje. El número 6 precisamente es la atención, para algunos que me están poniendo atención o todos me están poniendo atención, y la memoria, muchos se pueden aprender de memoria lo que estoy diciendo, yo no soy muy buena con la memoria, pero son procesos fundamentales que necesitamos para el aprendizaje y que desde luego yo siempre he dicho que Dios no se equivocó en ese diseño tan perfecto que hizo con el hombre. Y luego entonces, basado en estos principios, si toda la enseñanza o todo lo que enseñamos nosotros están basados en estos principios, hablaríamos precisamente de poder maximizar la oportunidad de aprendizaje para todos los estudiantes o para todos los congregantes mediante enfoques inclusivos. No necesariamente dije aquí, me estoy centrando en el niño que no camina, en el niño que no escucha, no. Estoy planeando para la diversidad, tomando en cuenta todo sin dejar a nadie fuera. Y entonces viene el funcionamiento cerebral en el aprendizaje. Se ha demostrado que cuando se pone en práctica este diseño a través de todas las situaciones que maximizan las oportunidades de aprendizaje para las personas, en las resonancias magnéticas se estudian estas estructuras cerebrales que implican el aprendizaje. Y bueno, ahorita les voy a enseñar nada más así como que los cerebros están implicadas la corteza prefrontal, que precisamente en el área prefrontal está toda la implicación de la toma de decisiones, de planificación, de atención. En el hipocampo está la formación y consolidación de la memoria. En la amígdala, las asociaciones emocionales con eventos o estímulos. En la corteza cerebral, el procesamiento sensorial del lenguaje, la percepción y la atención. Y bueno, entonces estos son importantes porque si nos ponemos a pensar que pudiéramos tener congregantes que no tuvieron un buen desarrollo de niños o un buen desarrollo de jóvenes y llegamos a la adultez, pues no todos vamos a entender de la misma manera, aunque la manzana sea roja, ellos la pueden y tenga una forma, la van a ver de diferente forma por todo el bagaje genético que ya vimos, por toda la situación cerebral y porque no todos tenemos, aclaro, la misma manera para aprender. Cada persona procesa y aprende de manera única esta variabilidad individual en las actividades de tipo cerebral. Por favor, pastor. Y bueno, aquí está cómo aprendemos.
Este es un ejemplo claro de lo que les expliqué en el cuadrito. Siempre tenemos que tomar en cuenta que la neurociencia nos va a explicar esta diversidad, porque en donde tenemos el cerebro verde, tenemos el porqué del aprendizaje y están las redes afectivas, lo que habíamos hablado de la amígdala. Y entonces ahí tenemos que proponer múltiples formas de implicación cerebral de especial importancia, presentar múltiples formas de motivación. ¿Cómo vamos a motivar a la congregación para que nos pongan atención? ¿Cómo vamos a motivar a los hermanos para que participen en las actividades? ¿Cómo vamos a motivar? Pues tiene que ver mucho precisamente con este principio, que es el diseño de múltiples medios de compromiso. A veces pedimos compromiso, pero no sabemos cómo desarrollar este compromiso. Entonces están implicadas precisamente estas redes afectivas que está ahí la amígdala, está señalando el color verde. Luego viene el qué del aprendizaje. Y están todas esas redes de reconocimiento. Aquí tendríamos que promover múltiples medios de representación. Es fundamental reconocer en las diversidades estos estilos para desarrollar efectivamente las formas en las que se presenta la información. Y en el morado, pues vamos a tener el diseño de múltiples medios para poder representar. Aquí podemos utilizar la percepción, cómo les estoy presentando el sermón, cómo les estoy presentando el curso de discipulado, cómo estoy apoyando para que todos puedan de alguna manera tener diferentes perspectivas, el idioma, los símbolos. ¿Por qué hablo de idioma y símbolos? Porque es aquí que si tuviéramos una persona con discapacidad auditiva, tendríamos que manejar el lenguaje de señas. Si tenemos una persona con discapacidad visual, tendríamos que pasar en braille el curso de discipulado, porque así lo hacemos en la escuela. Como no hay libros de braille, tenemos que pasar las lecturas en braille. Esta es la sugerencia que muestra qué para el aprendizaje. ¿Qué quiero que aprendan para poder desarrollar pues todos los conocimientos que ustedes tienen para poder sugerirnos y apoyarnos a cada uno de nosotros? Y la tercera red estratégica es precisamente las redes estratégicas, el cómo. Está de color azul y aquí promueve los múltiples medios de acción y de expresión. Es fundamental que reconozcamos que en las diversidades, ¿sí?, los estilos para desarrollar efectivamente las formas en las que los estudiantes participan en su proceso de desarrollo de aprendizaje. Es el diseño de la acción y de la expresión. Si nosotros estamos bien motivados, que está en el verde, obvio vamos a aprender bien, y eso todo, bueno, la mayor parte de nosotros que han estudiado lo sabemos. Y entonces, pues vamos a poder desarrollar estrategias que nos ayuden a que otros, ya lo formé, ya lo discipulé, ahora el que fue discipulado va a poder discipular a otros, porque va a poder de alguna manera tener ese desarrollo de estrategias para poder poner en práctica lo que aprendió. Y aquí es donde se centra precisamente algo que nosotros llamamos la fe, no la que nos dio el Dios, sino la fe, las funciones ejecutivas, que están compuestas precisamente, y es la base principal ahora. Por eso cambió este modelo 3.3 por 3.0, porque la base ahora principal son las funciones ejecutivas, porque estas funciones nos permiten tener estos elementos, ¿sí?, para poder organizar y responder a nuestra vida. Si nosotros no tenemos la capacidad de organizar,
no podemos organizar un horario. Tendríamos que ver y desarrollar precisamente estas funciones de tipo de ejecución, porque de esta manera nosotros nos desenvolvemos en la vida diaria y estas precisamente están vinculadas a los procesos de conocimiento, procesos cognitivos que son la atención, la percepción, el control inhibitorio, la capacidad emocional, porque también tiene que ver eso. Si soy muy explosiva, pues ya no quise terminar y dejé a medias mi discipulado, y ya no quiero, ¿no? Porque también no podemos regular esas emociones. Y entonces, precisamente el diseño universal para el aprendizaje tiene que ver con esta neurociencia que nos ayuda. Yo espero que esto que les estoy compartiendo no les esté aburriendo y que al final les voy a decir por qué es importante, porque es parte de una educación inclusiva en este tiempo. ¿Podemos cambiar la lámina, por favor? Y bueno, ya casi terminamos. Aquí están las redes que intervienen en el proceso del aprendizaje. Si ustedes se dieron cuenta en el cerebro moradito, ahí teníamos las redes de reconocimiento, el qué del aprendizaje. Y luego entonces identificar, aquí les puse unos ejemplos, la nueva información con la que ya es conocida y asignar el significado a la información. Y aquí es donde viene la representación, por eso lo subrayé, porque en otros estudios así lo van a encontrar como la representación. Y entonces esta práctica nos va a permitir que estas redes puedan reconocer letras, números, símbolos, palabras, además de otros patrones más complejos en los conceptos, sobre todo cuando están ustedes diseñando sus estudios teológicos, ¿no? Y estos escritos pues se vuelven, son más abstractos para otros, para ustedes no, porque es su profesión, es lo que soñaron ser, lo que están haciendo, pero para muchos de nosotros pues nos cuesta trabajo entender la teología y cómo podemos hacer para poder entender esta representación de la información que le estamos dando. Y entonces en azul, que son las redes estratégicas, que es el cómo del aprendizaje, pues ya estamos estableciendo un plan para alcanzar estas metas. Y entonces ahora sí planificamos, ejecutamos, monitoreamos, hacemos tareas motrices y mentales. Y esto está muy relacionado ahora, antes de terminar el año, cuando redactamos nuestros planes nuestros planes de trabajo para un año conferencial. Yo lo relaciono con EJO porque ponemos la acción y la expresión en práctica. No quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Y muchas veces yo en lo particular he observado que si no lo escribimos, no lo planeamos, no le ponemos metas, no le ponemos presupuesto, a veces siento que como que nos sacamos las cosas nada más así improvisamos y ya no cumplimos con todas las metas que de alguna manera planeamos. Nos permite precisamente desde sacar un libro de la mochila hasta diseñar una estructura y un comentario de texto. Entonces, pues nos permite precisamente desarrollar todo lo que ustedes hacen y que es mucho, ¿no? Un sermón cuesta mucho, para mí me cuesta mucho trabajo, entonces para ustedes, pues yo sé que es su profesión y están en ese inter porque lo hicieron en su profesión, les enseñaron en el seminario y bueno, a nosotros nos enseñaron en psicología otras cosas, pero para quien no lo conoce, pues se le dificulta. Y entonces vienen las redes afectivas, el porqué del aprendizaje, ese interés, esa motivación y esa implicación que tenemos por aprender para la vida. La implicación tiene que ver con el compromiso. Si yo no tengo una buena motivación, si yo estoy pasando por una situación emocional complicada, pues primero, ustedes lo saben, es restaurar, es ver qué problemática tienen
y pues entonces ya después pues va a venir ese compromiso y esa situación por ver las cosas de otra manera y poderlas hacer. Y entonces el interés y el estado de ánimo de las personas y todas las experiencias previas pues se ponen en marcha precisamente en esta red de cuestiones afectivas. Por favor, pastor. Y entonces el diseño universal para el aprendizaje tiene 3 principios. El primero es proporcionar múltiples medios de motivación, como ya lo vimos, proporcionar múltiples medios de representación y proporcionar múltiples medios de acción y expresión. Y también tiene 9 pautas, porque cada principio tiene 3 pautas. En el múltiples medios de motivación tenemos que proporcionar opciones para captar el interés, para mantener ese esfuerzo y persistencia y formas para autorregular estas situaciones que a veces son complicadas para nosotros como seres humanos. Ustedes son consejeros, ustedes son psicólogos, ustedes son acompañadores, ustedes son como ese medio que Dios usa para restaurar a las personas. Entonces, ahí viene esa forma para autorregular a nosotros que somos las ovejas. Y posterior, pues ya vienen los medios de representación, tienen sus pautas, proporcionar formas para la percepción, proporcionar formas para el lenguaje y símbolos y proporcionar formas para comprender. Y en múltiples medios de acción y de expresión, pues tenemos las formas de acción física, de cómo comunicarnos y cómo proporcionar esta comunicación, cómo expresarnos. Y sobre todo lo que les platicaba, el desarrollo de las funciones ejecutivas para poder planear estrategias, para poder planear metas. Por favor, pastor. Y entonces aquí vienen los beneficios del diseño universal. Si nosotros tratamos de llevar a cabo el diseño universal para el aprendizaje, estamos trabajando para la diversidad. No me centro específicamente en aquella persona que tiene una discapacidad, porque estoy pensando en todos, en esa diversidad que Dios hizo perfecta, en esa diversidad de ovejitas que luego tenemos, ¿verdad? En las ovejas, en las que sí, sí obedecen. Yo soy rebelde, pero bueno, eh, podemos mantener estos ambientes inclusivos. Y yo aquí les puse 2, 3, 4, 5 situaciones que han funcionado dentro del DUA para poder garantizar estos ambientes inclusivos. Dentro de la inclusión, pues el acceso equitativo a la educación para todos los estudiantes. Aquí tendría que ser la atención, el que garantizáramos dentro de nuestras iglesias esa atención equitativa para todos los congregantes sin discriminar a nadie, porque a veces por miedo, por temor, porque me ha pasado, pensamos, no voy a poder con el niño ciego, ¿no? Que llega, o no voy a poder con la persona sorda que está porque hay que traducir el sermón. Entonces, tendríamos que empezar a pensar desde esta parte de poder realizar esa diversificación en cada una de nuestras iglesias. Esta atención precisamente a la diversidad, tendríamos que pensar en las necesidades individuales de los congregantes para reducir precisamente estas brechas que tenemos dentro de cada una de nuestras iglesias. Cuando me invitaron a participar en este tema, hubo un previo, fue la titulación del pastor Martín, que por primera vez yo escuché dentro de una iglesia precisamente hablar de la discapacidad. Muchas veces yo lo he hecho, en las escuelitas de vacaciones lo hago, pero hasta ahí, porque precisamente por el temor o no lo sé, por el miedo, no vamos más allá de atender esta diversidad
Yo los felicito porque estos temas, aunque parecieran ser un poco, cuando no nos llaman la atención, pueden ser aburridos, tendríamos que tener ese punto de reflexión y regresar, ¿no? Y ver y hacer una valoración si mi iglesia está abierta a la inclusión, a la discapacidad, ¿no? Si tengo esa motivación, si mis congregantes tienen esa motivación y ese compromiso, pues van a promover confianza y va a haber una conexión en estos procesos de inclusión para poder aprender dentro de cada una de nuestras iglesias. Está el otro beneficio que es la adaptabilidad, que tiene que ver con permitirle a cada congregante avanzar de acuerdo a su ritmo y permitir, ¿no?, que desarrollen cada una de sus dones. Aquí en Fortaleza yo lo cambiaría por la palabra don, porque sabemos que ese don nos los da el Espíritu Santo y lo ponemos al servicio de la iglesia. Y de ahí pues ya viene la diversificación. Si yo uso el DUA en el principio de uso de múltiples formas de representación y de acción, podemos tener, si hay un ajuste razonable que le permita a la persona con discapacidad llegar en su silla de ruedas y acceder hasta el templo o la parte donde se congregan, que le permita a la persona con discapacidad auditiva acceder a un mensaje en lengua de señas, o que le permita a la persona ciega poder acceder a un boletín en braille, que le permita a una persona con autismo o a un niño con autismo tener pictogramas de señalamiento dentro de una iglesia o tener audífonos para el ruido de la alabanza, ¿no?, cuando está la alabanza. Y así, que dentro de cada una de las iglesias, pues, haya videos, haya presentaciones, haya audios, haya rampas en los baños, acceso, sobre todo el acceso. Porque el otro día estaba leyendo que decía aquella persona que tira un chicle o que escupe en el piso, y si en ese momento pasa una persona que tiene silla de ruedas, pues obvio, las llantas de su silla se van a usar y tampoco ahí es una cuestión de valores, ¿no? Y bueno, por favor, pastor, la última bueno. Y entonces nos volveríamos universalmente útiles. Podríamos pensar que el diseño universal beneficia principalmente a los demás, a aquellas personas con necesidades especiales que de otro modo podrían participar en el culto. A veces pensamos, es que tiene síndrome de Down, no puede participar. Y sí puede participar, se motiva dando los boletines, se motiva saludando, no sé, poniendo los diujieres. Las personas con síndrome de Down de verdad son muy agradables y tienen esa, yo les digo, esa inocencia pura que Dios les ha dado. Y bueno, cada uno puede participar dentro de un culto, pero sin duda, si apreciáramos, si ustedes aprecian, si ustedes cierran sus ojos y pueden vislumbrar su iglesia, si tiene rampas, qué bien, wow. Si tiene letreros en los baños, wow, ¿no? Porque no estamos exentos a sufrir una discapacidad, una fractura de pierna, un accidente cerebrovascular, alguna demencia, ¿sí?, que podría afectarme a mí, a mi esposo, a mi hijo, no lo sé. Entonces, para eso es precisamente este diseño universal para el aprendizaje. No está centrado en las personas con discapacidad, está centrado en la diversidad de congregantes que tenemos. Ojalá y Dios quiera podamos ser más y no decía yo, estos tres que se movieron, el hermano Octaviano, mis respetos para el hermano Octaviano, mis respetos para el pastor Martín, que inició este proceso y que me invitaron a ser parte de este proceso, porque no cualquier iglesia
habla de la discapacidad. Siento que es un tema como de tabú, pero podríamos ayudar y recibir y responder precisamente al amor de Dios que Él nos ha dado, que Él nos ha amado así, nos ha dado la salvación. Podríamos contribuir con un poco más, ¿no? A través de esto que estamos platicando del diseño. Es mucho, les digo, es un diplomado casi de 4 años, pero ojalá y estos puntos principales que yo les traje esta tarde y que no les haya yo aburrido, pues les sea de utilidad para poderlos llevar a cada una de las iglesias, para poderlo platicar con sus juntas de administradores y poder proponer, ¿no? El cambio no es de la noche a la mañana, pero digo, bueno, voy a empezar en mi proyecto de año y poner la rampa de la entrada, ¿no? Por si hay una persona que llega en silla de ruedas. Y así ir viendo en esas necesidades, porque ya tenemos los templos, ya tenemos las congregaciones establecidas y ya no se puede hacer un diseño previo para poder reestructurar esto, pero se puede ir dando con estos ajustes razonables, con estas adaptaciones de acceso poco a poco. Por favor, pastor, y ya me voy, ya les prometo que ya me voy. Y como me gustó algo que iba yo leyendo por ahí, Efesios 2:14 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedio, ¿verdad? Que había una pared intermedia de separación. Como lo recarga, pastores, el autor de la epístola a los Efesios, creo que Cristo vino para derribar este muro de separación. Y a veces nosotros con nuestras actitudes lo levantamos más grande. Siempre que intentemos responder a la problemática de la discapacidad, nos conviene recordar los muros que nosotros mismos hemos levantado. Todos estos muros son construcciones humanas, pero contradicen totalmente al ministerio de reconciliación que Cristo nos trajo. Muros que encierran a las personas o las dejan fuera. Muros que les impiden reunirse y hablar unas con las otras. En tiempos pasados, las personas con discapacidad eran mantenidos literalmente tras los muros. Dentro de las instituciones estaban internados o estaban dejados. Ahora forman parte de esta sociedad. Las personas con discapacidad que sirven en la iglesia pueden crecer espiritualmente mientras reciben el aliento para encontrar sus propios dones y vocación. Qué gozo, ¿verdad, pastores? Qué alegría poder experimentar cuando descubrimos que todos tenemos diferentes capacidades pero también que podemos participar plenamente como miembros activos del cuerpo de Cristo, y que estos esfuerzos que el día de hoy se hicieron no queden aquí nada más en este seminario, sino que tengan un sentido de ser, de pertenencia, y que puedan reducir y que puedan favorecer a la inclusión de las personas y de los congregantes que tienen una discapacidad. No se limiten, no pierdan este privilegio de poder atenderlos. De verdad que aprendemos mucho de ellos, y que el día de mañana nuestras iglesias metodistas y de otras denominaciones puedan abrirse a la discapacidad y no ser los principales muros. Yo les agradezco mucho, les doy las gracias y me dio mucho gusto estar esta tarde con ustedes, y me hubiera gustado conectarme desde la computadora, pero no lo pude hacer. Pero de verdad estoy muy agradecida con el hermano Martín. Ojalá y esta información pueda ser relevante para su trabajo pastoral. Muchas gracias.